Hola amigos de Factores de Poder. Una vez más les doy las gracias por participar en estos programas, por ver estos videos, estos análisis, pero sobre todo por dejar sus comentarios, sus observaciones y sus críticas, que siempre son muy importantes para tener una mejor perspectiva de lo que ustedes están pensando y, como siempre lo hemos dicho, en el marco del respeto, sin insultos, nosotros estamos siempre dispuestos a utilizar estas críticas como parte del material que presentamos para los análisis que sometemos a consideración de todos ustedes semanalmente. La semana pasada hicimos una serie de referencias sobre por qué pensamos que no es factible que Edmundo González se juramente como presidente electo el 10 de enero del año 2025. Esto, por supuesto, generó una serie de críticas, de observaciones, de personas que nos dicen, bueno, entonces, ¿cómo quedan esas declaraciones de apoyo que no son inclusive declaraciones de apoyo, son actos formales de estados? ¿Cómo queda, por ejemplo, la decisión de parlamentos como el Parlamento colombiano, el Parlamento español, el de República Dominicana, el Parlamento europeo, que reconocen formalmente a Edmundo González como presidente electo? Pero además, ¿cómo quedan las declaraciones de presidentes tales como Lula de Brasil, Petro de Colombia, cuyos funcionarios diplomáticos han dicho que es prácticamente imposible reconocer el triunfo de Nicolás Maduro hasta que no presente las famosas actas que acreditan esa victoria? Igualmente, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dicho sea de paso, estos tres últimos personajes, Pedro Sánchez, Lula y Petro, que son aliados instrumentales del régimen chavista, coinciden en que no es factible, no es viable el reconocimiento legal a Nicolás Maduro como presidente electo hasta tanto no ocurra, pues esta situación no quede, digamos, establecido que él fue efectivamente el ganador. Bueno, en una, digamos, valoración de lo que estamos examinando, tratando de entender lo que está pasando y hacia dónde puede ir esto, pensamos que es importante poner estas decisiones que han tomado estos gobiernos en perspectiva y ver si esto efectivamente es un signo que podemos tomar en cuenta para apreciar si esto significa un debilitamiento de la posición del régimen chavista o si por el contrario estamos una vez más, frente a un espejismo que nos presenta algo, pero que realmente no se corresponde con la realidad. Lo primero que vamos a decir es que es muy, muy importante que no se pierda de vista las razones por las cuales estos gobiernos de España, de Brasil y de Colombia, que han sido aliados fundamentales del régimen chavista, ahora parecen mostrar efectivamente un distanciamiento y han dicho que no están dispuestos a reconocer el gobierno de Maduro hasta que no se produzca pues una demostración que sea conclusiva sobre si efectivamente Nicolás Maduro ganó o no ganó estas elecciones. Y ya hace varias semanas hemos explicado que la razón por la cual estos gobiernos aliados del chavismo están dando este viraje, están pivotando a una nueva posición, es porque estos gobiernos, a diferencia del gobierno o del régimen chavista en Venezuela, estos gobiernos están siendo ejercidos en estados donde esos países tienen instituciones que todavía están funcionando. En estos tres países hay una separación efectiva de poderes, hay un poder ejecutivo, legislativo, judicial, hay unas fuerzas armadas que juran obediencia a la nación como tal, a la nación política, que no están subyugadas, subordinadas o sometidas al proyecto político del partido del gobierno. Y el hecho de que estos tres presidentes, el caso de Pedro Sánchez, Lula y Petro, se vean obligados a rendir cuentas y el riesgo que representa para ellos el perder una elección al verse asociados
a la nefasta imagen de Nicolás Maduro ha sido el factor determinante para que estos gobiernos marquen distancia. En otras palabras, estos tres presidentes no quieren ser asociados a la, digamos, a esa lepra política que es el fascismo chavista del siglo XXI, porque eso representa, eso invita al rechazo de sus respectivos electores en sus países. Entonces, acá estamos frente a una situación de eminente pragmatismo político, donde estos presidentes lo que están haciendo es simplemente tratar de emprender unas acciones que les permitan lucir ante sus electores como que están asumiendo una postura sensata, de sentido común, de que hay que pedir las cosas que hay que pedir, pero volvemos también a lo que hemos venido planteando en las últimas semanas desde el punto de vista de la política real, aparte de estas declaraciones retóricas, donde pareciera que ellos saben que invitar a una negociación, a un llamado a la sensatez, a la tolerancia, al sentido común, al chavismo, es prácticamente equivalente a hablarle a una pared. Pero aún conscientes de esto, estos presidentes lo hacen porque entienden que es algo simbólico, es un saludo a la bandera. Ellos no esperan que esto vaya a ir más allá de lo que ha ocurrido hasta ahora, pero esto les permite mantener una posición de relativa credibilidad frente a sus electores. Desde el punto de vista del ejercicio de la política real, nosotros no vemos la intención de estos presidentes, de estos gobiernos, de estos países, de ir más allá de lo que han hecho hasta ahora. Pero ahora vamos al otro aspecto. Nos dicen, con toda razón, varias personas, muchos de ustedes nos han escrito en los comentarios, bueno, ¿y qué pasa con las decisiones de estos parlamentos? Estas decisiones no son simplemente opiniones, son actos de gobierno. No olvidemos que un parlamento tiene, normalmente un parlamento nacional tiene la fuerza jurídico-política para declarar una guerra, para acordar la suspensión o digamos, el cese de relaciones con otro Estado, y que en esa combinación de poder legislativo y poder ejecutivo, donde el poder ejecutivo lleva adelante el ejercicio de la política exterior de ese Estado, esta conjugación es lo que permite que ese país pues defina una política exterior. Entonces, ¿cómo quedan estas decisiones de estos países cuyos parlamentos han reconocido a Edmundo González como presidente electo? Bueno, esto en realidad, lamentablemente, para quienes se ilusionan de que esto podría significar, como lo dijo María Corina Machado, de que cada día estamos más cerca, bueno, no, cada día seguimos en una situación de ambigüedad. Cada día seguimos en una situación prácticamente de indefinición, porque no existe, aparte de esta declaración, aparte de estas decisiones que han tomado estos parlamentos, no existen actos formales de gobierno que vayan en dirección a marcar una diferencia o a influir en el proceso político venezolano para lograr lo que la mayoría quiere. Y lo que la mayoría quiere es sacar al régimen chavista del poder. La pregunta es, ¿cómo se saca el régimen chavista del poder cuando ellos tienen el control de las instituciones y de los órganos del Estado Nacional venezolano, que ya no es Estado Nacional venezolano, sino es el Estado chavista? ¿Y cómo se logra que el chavismo entregue el poder para el 10 de enero del 2025 o unos días antes o unos días después, pero teóricamente, legalmente debería ser ese día? ¿Cómo se logra que ellos entreguen el poder si ellos han dado claras señales de atornillarse a ese poder y de desafiar inclusive su propia legalidad, su propia constitución para seguir gobernando? Inclusive el chavismo ha demostrado disposición de desafiar y de confrontar a sus antiguos aliados, precisamente para mantener el ejercicio pues, de esa postura política. Entonces, nosotros acá lo que tenemos que observar
es que hay una premisa que desde hace mucho tiempo hemos planteado y que no es un tema como algunos influencers en forma, digamos, simplista dicen, bueno, es que ahora ustedes lo que quieren es que las cosas fracasen para poder decir, se los dije, se los advertí. En realidad, es inevitable regresar a los aspectos básicos que se nos han planteado desde que el régimen chavista comenzó. Y esto es que derivado de la situación de que estamos frente a un régimen que se ha procurado su propia legalidad a la medida, de un régimen cuyas instituciones están al servicio de su programa político, de un régimen de características fascistas que lo que busca es el aplastamiento en un esquema totalitario de la población civil desarmada. Nosotros hemos argumentado, a diferencia de una gran cantidad de analistas y de políticos y operadores políticos, hemos dicho que no hay forma de plantearse una solución al conflicto que se vive en Venezuela que no sea por vías de fuerza, por vías de facto. Esto quiere decir, como lo hemos argumentado desde hace mucho tiempo, que no hay manera de salir del régimen chavista por la vía de unas negociaciones, como en efecto se ha demostrado. No hay forma de salir del régimen chavista por la vía de unas elecciones, como en efecto lo estamos viendo en este momento, y que en realidad esto va a tener una resolución, bien sea por la vía de una implosión de un conflicto interno, donde algunos de los bloques que sostienen internamente el régimen chavista se desprenda y esto genere una crisis que pueda en esa confrontación de fuerzas establecer una nueva correlación de fuerzas enfrentadas o como otra opción alternativa, que ese esquema de vías de fuerza se traduzca en el enfrentamiento de fuerzas, digamos, de carácter internacional que consideren que la presencia y la actuación del régimen chavista constituye en sí misma una agresión a los intereses de esos estados. Lo que queremos decir es que eh, para plantearse la salida del régimen chavista, hay que buscar algo parecido y lo más parecido que podemos encontrar a ese régimen con características, con naturaleza y con elementos de tipo fascista, lo vemos, por ejemplo, en el modelo del Estado cubano, lo vemos también en el Estado, en lo que es hoy en día el gobierno y el Estado de Nicaragua, que son regímenes políticos que en algunos casos, como el de Venezuela y Nicaragua, tratan de revestirse de cierto barniz democrático. En otros casos, como el de Cuba, ellos no tienen necesidad de hacerlo, pero que en esencia, cuando nos vamos a ver los factores fundamentales que conforman esos regímenes políticos, nos encontramos con elementos que son comunes. Un partido único, una ideología única, una sola forma de establecer la educación, el adoctrinamiento de la gente, un control totalitario de la sociedad, de la economía, de cada uno de los aspectos digamos, conforman la vida social. Y esto no es otra cosa que un esquema eminentemente fascista. Que el régimen chavista ahora se haya dado a la tarea de llamar a sus oponentes fascistas, pues no quiere decir absolutamente nada, porque en realidad, si nos ponemos a examinar lo que son los elementos constitutivos de un régimen fascista, nos vamos a encontrar que el régimen chavista prácticamente cumple con todos y cada uno de los elementos que son necesarios para describir lo que es un régimen que corresponde a este tipo de connotación o a esta naturaleza eminentemente fascista. Por eso es que nosotros vemos como al no verse esto con claridad, vemos los esfuerzos que hace la falsa oposición, la gente de la MUD, María Corina Machado, tratando de apelar y de basarse y de apoyarse en una legalidad que no existe, en una legalidad que solamente lo puede invocar quien tiene los elementos de fuerza para invocarlo. Entonces, en realidad, lo que tenemos acá es una situación donde
pensamos que deliberadamente se le ha mentido a la gente cuando se le ha pretendido, se les ha hecho creer que las negociaciones iban a conducir a unas condiciones electorales óptimas. Esto fue un engaño. Se le hizo creer a la gente que si acudía a votar en forma masiva, esto sería suficiente para lograr el quiebre del régimen chavista, y el chavismo, frente a una derrota electoral, entregaría el poder. Ya ellos lo habían dicho, que ellos no van a entregar el poder bajo ninguna circunstancia. Pero bueno, la gente acudió, la gente una vez más le dio un voto de confianza a ese planteamiento que históricamente ha sido destrozado por la realidad. Son 25 años donde la gente ha acudido a votar en numerosas oportunidades y una vez más ha sido engañada. Bueno, pero esta vez el engaño fue mayor por el entusiasmo que le pudo imprimir María Corina Machado, quien tiene sin duda más que un liderazgo, es una popularidad y un carisma que invita a la gente a creer una vez más. Y la gente quiere creer. Y hemos dicho que esta estafa que se ha cometido contra los venezolanos ocurre porque en realidad la víctima, que son los venezolanos, pues quieren darle crédito, quieren darle vida a esa estafa, quieren realmente creer que sí es posible que por la vía del voto el chavismo entregue el poder, que sí es posible que cuando el chavismo vea que los parlamentos y sus aliados les piden sensatez, ellos realmente agachen la cabeza y digan efectivamente vamos a entregar el poder. Y nosotros pensamos que esta es una postura que está impregnada de la más absoluta ingenuidad. Por eso, cuando, como en la semana pasada, muchos de ustedes nos observaron, nos criticaron y dijeron, bueno, ahí están las decisiones de esos parlamentos. ¿Qué va a pasar con eso? Esos parlamentos ya están diciendo que el presidente no es Nicolás Maduro, el presidente es Edmundo González. La manera como nosotros proponemos evaluar las decisiones de esos parlamentos y seguramente las de otros que se van a producir en las próximas semanas es la siguiente. El día que veamos, el día que ustedes vean que uno de estos países, por lo menos uno de estos países, cuyos parlamentos han acordado reconocer a Edmundo González como presidente electo y no a Nicolás Maduro, cuando uno de estos países, por lo menos, esté dispuesto, en primer lugar, a suspender sus relaciones diplomáticas y comerciales con el régimen chavista de Venezuela. Y dos, si uno de estos países estuviese dispuesto a, como consecuencia de esa decisión anterior, declararle la guerra al Estado chavista en Venezuela, entonces nosotros sí podríamos conceder y admitir que estamos, como dice María Corina Machado, más cerca del final. En otras palabras, mientras no exista por lo menos un país dispuesto a suspender relaciones comerciales definitivas, absolutas con el régimen chavista, y mientras no exista un país dispuesto a declararle la guerra con todo lo que esto significa al régimen chavista, lo que vamos a ver son declaraciones que no trascienden lo diplomático, lo retórico, y que en ese ámbito de la formalidad, pues el tiempo se encargará de diluir, porque todas estas decisiones que están tomando estos parlamentos, si esto no se traduce en decisiones concretas en un país, por ejemplo, como los Estados Unidos, o en un país como Canadá, o vamos a decir más aún, un país como Colombia o Brasil, que consideren que para la defensa de sus intereses nacionales es necesario enfrentar por la vía de la guerra, con toda la gravedad de lo que esto significa, enfrentar al régimen chavista de esa forma, entonces simplemente seguiremos debatiendo no solamente en enero de 2025, sino en los meses y en los años siguientes sobre las maneras y las formas electorales y negociadas para sacar al chavismo
del poder. Nosotros lo que, y debo aclarar, no es que yo esté acá celebrando y abogando por una forma específica, simplemente lo que estoy haciendo es constatar que mientras no se entienda la naturaleza del problema que tenemos en Venezuela, mientras no se comprenda que lo que tenemos en Venezuela no es un gobierno autoritario, no es un régimen autoritario, sino un régimen fascista que controla todas las instituciones del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, que es lo más grave de todo. Si eso no se entiende, será muy difícil ver las vías de resolución. Y por supuesto, en la medida en que esto esté más claro, pues se comprenderá que la forma de confrontar a un régimen chavista no es mediante elecciones, no es mediante negociaciones, sino mediante actos definitivos, formales, de confrontación y de guerra entre estados, si es que existe por lo menos un estado que considere que lo que está haciendo el régimen chavista en Venezuela significa una agresión a sus intereses nacionales. De lo contrario, lo que vamos a continuar viendo son expresiones de apoyo que no van a trascender de lo simbólico, de lo retórico, y que lamentablemente a lo que van a contribuir es a seguir sembrando más desilusión y más desesperanza en un pueblo que ya ha sido traicionado prácticamente por más de 25 años.